Tiene la palabra el diputado Ávila. ¿Se encuentra el diputado Ávila? Fundamental. Muchas gracias, señor presidente. Sí, yo más que nada tratando de que la gente entienda lo que hoy se está tratando acá en esta Cámara, quisiera ser mucho más didáctico, menos abstracto. Pareciera ser que hay una discusión entre la cuestión constitucional o inconstitucional de la modificación. Pero a mí me parece de que hay que hacer un análisis en líneas generales de lo que significa la actividad minera en la provincia de Catamarca. No podemos obviar de que Catamarca, con Bajo la Lumbrera, ha perdido la gran oportunidad de convertirse en un polo de desarrollo industrial. O mejor dicho, que la República Argentina, con todos los establecimientos mineros de San Juan, de Salta, con Bajo la Lumbrera de Catamarca, con Jujuy, podía haber desafiado lo que el orden mundial le impone a la República Argentina a través de la División Internacional del Trabajo, y que no es otra cosa que ser un país meramente productor de materias primas. Nosotros podríamos haber tenido los hornos de fundición en la Argentina con todo el stock productivo de San Juan, de Veladero, del Pachón, de Gualcamayo y de otras explotaciones mineras, conjuntamente con la de Salta, de Jujuy y de Catamarca, y de haberle dado valor agregado a esa materia prima en la República Argentina. Podríamos haber salido de ese estatuto del coloniaje, que es la Ley de Inversiones de Mineras Nacionales, y que es un estatuto colonial que nos dejó el neoliberalismo en la etapa de Carlos Menem. Mientras no hagamos eso y sigamos condenando a la República Argentina a ser productor de materia prima, jamás vamos a poder alcanzar el desarrollo soñado para nuestro país. Y jamás vamos a poder contener las aspiraciones laborales de todos aquellos jóvenes que año a año están en condiciones de incorporarse al mercado de trabajo. Por eso esta modificación del código no va a cambiar que la minería siga siendo sinónimo de saqueo, de contaminación y en muchos casos también de pisotear el derecho soberano que tienen los distintos pueblos de la provincia de decidir si quieren o no quieren la actividad minera. Fíjese en lo que pasa en Antofagasta la Sierra con el ecocidio del río Trapiche. Fíjese en lo que pasa con el río Los Patos en la actualidad, donde había un conflicto de los pueblos originarios que no querían que se les permita el aprovechamiento de ese recurso hídrico por parte de la empresa minera que explota la zona del Salar del Hombre Muerto, y lo mismo se ha permitido. Fíjese en lo que ha pasado desde que asumió el gobernador Jalil, que le ha firmado un decreto a la empresa Galaxy, la que yo digo es claramente un conflicto de intereses, porque Galaxy alquila una propiedad de la corporación Jalil. Fíjese en lo que pasa ahora, que Antofagasta de la Sierra, siendo el principal productor de riqueza minera en la actualidad en la provincia de Catamarca, se encuentra sin médicos. Hace 4 meses que las 2 profesionales de la salud, las 2 médicas, se han ido de Antofagasta de la Sierra, y Antofagasta no tiene cubierto el servicio de salud. Hay un abandono de personas. Se podría hacer una denuncia penal ante organismos internacionales, porque es violatorio de los derechos humanos mínimos que tiene que garantizársele a una comunidad como Antofagasta de la Sierra. Fíjense de que también ahí hay denuncias de sobreexplotación de trabajadores, porque las empresas mineras, que según dicen vienen a garantizar el pleno empleo y los salarios dignos, estarían tercerizando la contratación de empleados. Y esa tercerización por parte de algunos empresarios inescrupulosos llevaría a que esos empleados sean explotados con salarios fuera de cualquier convenio, donde no tienen ni siquiera vacaciones pagas, ni aportes jubilatorios, ni mucho menos obra social. Algo que estoy investigando en estos momentos. Yo no estoy en contra de que aquellos que son adjudicatarios de pedimentos mineros
se regularicen el pago de los cánones. Por supuesto que queremos. Cuando vino la gente de Arca y nos dijo de que hay una morosidad de más de 500 millones de pesos en contra de la provincia y que el sistema de administración judicial no lo ha podido resolver o solucionar, me parece bárbaro. Vamos a ver, porque este proyecto seguramente se va a aprobar y vamos a ver en el tiempo si la provincia avanza con el cobro del canon minero a quienes son morosos, o si la provincia obliga a que se hagan las tareas de laboreo que se fijan en la ley cuando se adjudica un pedimento minero. Pero también yo me hago la pregunta, ¿qué pasó? Que Camien no se asoció al Laiven para obtener mayores niveles de ganancia y salir de ese miserable 2% y llegar a un 12% como lo hace la provincia de Jujuy, como lo hacen otras provincias. Si cuando se hizo la creación de Camien se planteaba que ese era el objetivo fundacional. Porque que yo sepa todavía Camien, y así han sido los informes de años anteriores, sigue siendo una empresa minera estatal deficitaria que tiene que ser permanentemente, de alguna manera, subsidiada por el Tesoro Provincial. También me quiero preguntar por qué la provincia de Catamarca, desde el año 94, que se sanciona la nueva constitución y que plantea que la provincia de Catamarca, que las provincias, mejor dicho, son las dueñas de la riqueza minera, no ha litigado, no ha hecho un planteo judicial ante la Corte o ante quien corresponda para salir de esa sociedad que tenemos en IMAT con la Universidad Nacional de Tucumán, que se ha llevado una parte importante de las ganancias, de las utilidades que daba bajo la lumbrera, y donde hemos podido ver que se derramaban recursos de la riqueza catamarqueña para las universidades de toda la Argentina. Cuando se da la paradoja y la contradicción de que Catamarca no tiene universidades en el interior, donde ciudades como Santa María, como Belén, como Andalgalá, Tinogasta, Recreo, que tienen características similares a ciudades de provincias vecinas como La Rioja, Chepes, Chamicala, Mogasto, Chilecito, donde tienen sedes universitarias, en Catamarca no las hay. Pero sí hemos enviado recursos de nuestra riqueza minera sin haber hecho valer lo que dice la Constitución del año 94. Y lo he planteado en un proyecto pidiendo de que se accione judicialmente para hacer valer los derechos que legítimamente tenemos resguardados en la Constitución que está en vigencia en la Argentina a partir del año 94. Son muchas las cuestiones y las preguntas y los interrogantes que me deja la actividad minera, más allá de que esté a favor de que la parte administrativa tenga el poder y la facultad de dar o de quitar los pedimentos, tenga la potestad y la facultad de avanzar en el cobro del canon. A mí, la verdad que me hierve la sangre cuando veo de que a través de un pedimento minero dado por el juzgado, una empresa extranjera le vende a otra empresa extranjera una zona norte del Salar del Hombre Muerto por la suma exorbitante de 280 millones de dólares, que es parte de nuestra riqueza, y que ni un solo dólar de esos va a las arcas del Estado provincial. Esto habla a las claras de que hay cosas que hay que modificar, que después de esto habría que profundizar mucho más. Pero también estoy convencido que este gobierno no tiene la voluntad política de avanzar en contra de los intereses de la gran minería y de las grandes corporaciones extranjeras con las que se vienen sellando pactos que muchas veces el pueblo de Catamarca no conoce y que se dan en las famosas cumbres mineras de Toronto, donde se decide el destino y donde lo que se aprueba acá en Catamarca cuando se crea Camien y se dice que Camien va a ser socia de las empresas mineras privadas que explotan nuestros recursos, después esa voluntad termina siendo torcida en esos grandes foros mineros internacionales.
porque verdaderamente es llamativo. Si Jujuy tiene una empresa minera provincial y la asoció con el capital privado y cobra un 12% y no el miserable 2% que cobra Catamarca, es indudable que esa voluntad se ha torcido en alguna reunión con las corporaciones mineras extranjeras. Nunca han dado las explicaciones los funcionarios del área minera ni los quienes han tenido la suerte de dirigir los destinos de la provincia de Catamarca. Yo planteaba concretamente a través de mi despacho de que era necesario incluir la participación de las comunidades, no tan solo de los pueblos originarios, sino de las comunidades en general, con su opinión en cualquier emprendimiento minero que se quiera llevar adelante. Cuando con bombos y platillos se presentó un proyecto de nuevo código de procedimiento minero en noviembre o en diciembre, no recuerdo bien la fecha del año 2019, cuando ya era gobernador electo el licenciado Raúl Jalil, y se lo presentaban a quien era en ese momento la gobernadora, la doctora Lucía Corpazzi, quien estaba al frente del área minera de la provincia, el licenciado Rodolfo Micone decía de que ese nuevo código de procedimiento minero planteaba con total claridad el derecho de las comunidades y de los pueblos originarios. A mí me gustaría que eso hubiera continuado vigente en este código. Y cuando vino acá a la comisión, la actual ministra de Minería de la provincia, la doctora Fernanda Ávila, yo le he consultado si era el mismo código o era distinto. Y ella me dijo que era un proyecto distinto. Y le he preguntado por qué no incluía el derecho de las comunidades a opinar sobre la cuestión del desarrollo minero, sobre cualquier emprendimiento de manera puntual que quisiera desarrollarse, ponerse en marcha en Catamarca, y ella me dijo de que no había ningún problema en incluirlo, porque el gobierno desde el Poder Ejecutivo estaba totalmente abierto a la inclusión de esa modificación. Por eso yo le pido acá al bloque mayoritario de que vea la posibilidad de incluir y que dé una muestra de que quiere abrir la posibilidad a escuchar a las comunidades. Es muy bueno esto de tratar de cobrar los 500 millones que según se plantean son morosos aquellos que tienen actualmente pedimentos en su posesión. Pero también es muy importante que las comunidades puedan participar. Decía, cuando se trataba acá el proyecto de ampliación de derechos de explotación en el Salar del Hombre Muerto por parte de la empresa Laiven, de que se estaba llevando a cabo en distintos lugares de la provincia maniobras que quería presentárselas como que se obtenía y se lograba el consenso social de parte de los pueblos. Y eso lo veía en Fiambalá, cuando se reunía en alguna institución deportiva un grupo de jóvenes, se le entregaba un equipo de camisetas, de pelota, se sacaba una foto, se la subía al recinto y se planteaba de alguna manera, o se quería vender, de que las comunidades estaban dando la licencia social, de que era necesario tener una ley que plantee con total claridad de que una comunidad o un pueblo le da o no le da la licencia social a la actividad. Y yo recordaba lo que había hecho cuando fui intendente en Tinogasta, a donde existía la voluntad firme del gobierno en el año 2007 de avanzar con la explotación de uranio en la zona de las higueritas, y donde eso no tenía el consenso del pueblo de Tinogasta ni la licencia social que debía otorgarle. Era ampliamente visible, no, lo único que no se daba cuenta era el gobierno. Y planteé en algún momento la convocatoria de acuerdo a lo que me permitía la Carta Orgánica, que se había aprobado en el año 2005, una consulta popular. Rápidamente el Ejecutivo, a través de Fiscalía de Estado, elevó un planteo ante la Corte diciendo de que era inconstitucional que los municipios pudieran decidir a través de una consulta si tenían la potestad o no de poner en marcha a la provincia un emprendimiento de uranio o minero. Hicimos una consulta popular de otra manera.
no nos permitieron usar las escuelas para que el pueblo vote y se exprese por el sí o por el no. Pero levantamos firmas en la plaza principal con escribanos públicos y logramos la obtención de más de 8.500 firmas que le dijeron no a esa posible explotación minera de uranio a 12 kilómetros de la ciudad de Tinogasta. Y eso generó por mucho tiempo una idea, una masa crítica, que los distintos gobiernos provinciales supieron respetar y se dieron cuenta de que no estaban dadas las condiciones para emprender la explotación minera de uranio, más allá de que no le faltaban las ganas de ponerla en marcha. Pero sabían que el pueblo había generado de alguna manera una base de poder que decía no a la actividad minera de uranio y se limitaron a no llevarla a cabo. Bueno, yo creo de que Catamarca necesita incluir en el código la participación de las comunidades, pero también más allá de eso, necesitamos en el futuro regular a través de una ley que plantee claramente cuándo una comunidad les da o no le da la licencia social a la actividad minera. No se puede hacer minería sin licencia social, como por ahí se está pretendiendo en algunos lugares de la provincia. Deben ser las comunidades las que en definitiva terminen decidiendo si se puede, si le dan la licencia social o si no le dan la licencia social. Por último, quiero referirme a cuestiones que me han parecido absurdas, ¿no? Porque creo que en el marco de lo que se venía planteando con el tema de IMAT, y cuando tuvimos la reunión y planteábamos esto de la necesidad de judicializar a nivel nacional, también no puedo obviar esto de los contratos que hace IMAT con lo que ha heredado debajo de la lumbrera, lo que le ha quedado de toda una infraestructura que comprende una línea de alta tensión, que tiene sistemas de pozo en el campo arenal, sistemas de bombeo, que tiene un mineraloducto, que tiene una vía férrea, que tiene un puerto en Rosario, y que claramente la provincia de Catamarca, al ser socia y accionista mayoritaria de IMAT, y al tener hoy un presidente al frente de dicha empresa, podría exigir mayores niveles de ganancia en un contrato que se firmó por 12 millones. Y usted sabe, señora presidenta, que esto yo lo planteé en algún momento en la labor parlamentaria cuando quien es hoy el presidente de IMAT era el presidente de la Cámara. Y creo que eso también el gobierno debe rever. No puede ser que mientras el sistema inmobiliario se regula en los alquileres mensuales por el 0,25 al 1% del valor total del capital que se alquila, en este caso 1.300 millones de dólares, sería 3.250.000 dólares por mes, se alquile por 20 años por 12 millones y medio de dólares. Que si nosotros ponemos el valor mínimo de alquiler, podríamos lograr para IMAT, del cual Catamarca es socio mayoritario, un alquiler en 20 años de 780 millones, que seguiría siendo ganancia para la empresa que lo alquila, porque si no tendría que invertir 1.300 millones de dólares. Y estas cosas son las que hacen pensar al ciudadano común de que muchas veces desde la política, desde el Estado, no se negocia de la mejor forma ante las grandes corporaciones mineras extranjeras y se les sigue permitiendo que se lleven todo a cambio de muy poco para la provincia. Por eso, este código no va a modificar nada. Lamentablemente, si no se modifican los trazos gruesos de las leyes que regulan la explotación minera en la provincia de Catamarca y en la República Argentina, la minería en la Argentina va a seguir siendo sinónimo de actividad extractiva, exportadora de materias primas, sin desarrollo de valor agregado acá y sin posibilidades de generar mayor empleo. Va a seguir siendo un estatuto del colonialismo, va a seguir siendo sinónimo de saqueo, de contaminación y lamentablemente con el agravante de que se le va a seguir imponiendo a los pueblos una actividad con la cual muchas veces las comunidades no están de acuerdo. Nada más, señora presidenta, muchas gracias.